Yo decía, sí, satánico con mis cojones. ¿Cómo se llama el programa, me has dicho? Pelelate, ¿qué te parece? Magnífico. También me recuerdan dos cosas. El final de Los Serrano, el puto rap de los Goya, llegaron a decir unos que era de una secta satánica. Yo decía, sí, satánico con mis cojones. Eres un poco como el abuelo de nuestra generación. La madre que te pare. Esto Con sí, lo cual... el abuelo, dice la tía. Bueno, la experiencia fue horrorosa, pero cuando salí, o sea, la cantidad de gente que me paraba por la calle, sobre todo cuando iba con muletas, ¿está usted bien? ¿No? Y ha pasado 4 años de la historia esta. Yo no me enteré de nada menos cuando las alucinaciones, que me acuerdo perfectamente de todo lo... También hay mucha gente joven que se queja de los jubilados. Si eso es me da a cagar yo en su padre, o sea, eso es directamente. Que yo quería que la gente me respetara. Pero a mí sí que es verdad que me pasaba de tener como crisis de identidad, de decir, jolín, es que pues soy de aquí o soy de allá. Yo no sé realmente cómo soy, sé cómo me muestro con la gente. Sí, ya te digo, yo soy un trauma con patas. A mí algo que me pasaba de pequeña es que me costaba mucho tener referentes. Espérate, ¿cuántos libros de personas negras he leído yo? La representación racial en España sigue siendo una asignatura pendiente. No lo digo desde la queja, lo digo desde la realidad. A veces la gente piensa que porque yo esté aquí presentando mi propio programa, rodeada de un equipazo y con invitados increíbles, significa que todo está conseguido. Pero la verdad es que todavía somos muy pocas las personas racializadas ocupando espacios así, contando nuestras historias desde dentro. Y para mí eso es importante. Porque la representación no va solo de visibilidad, va de abrir camino, de que las generaciones que vienen detrás vean que se puede, que hay sitio, que pertenecer no debería de ser una excepción. El racismo, más allá de lo evidente, también se combate con presencia, con historias distintas, con acentos distintos, con miradas distintas. Y no se trata de quejarse, sino de construir, de inspirar, de compartir, de ocupar los espacios que antes parecían imposibles y llenarlos de nuevas voces. Ojalá llegue un momento en el que esto no sea algo extraordinario, en el que no haga falta hablar de representación porque ya forme parte de lo cotidiano. Pero hasta entonces, cada paso, cada historia y cada rostro que aparece en pantalla suma. Hoy tengo 2 invitados increíbles, auténticos referentes y no puedo esperar a darles paso. Así que vamos con el primero. Hace unas semanas le conocí en una grabación y tuve el miedo de desmitificar a un icono de la infancia. Pero no, chicos, es que es todavía mejor de lo que me imaginaba. Hoy entrevisto a Antonio Resines y al Chollín. Bienvenidos a Pelelate. ¡Empezamos! Bueno, Antonio, bienvenido. ¿Qué ganas tenía de que estuvieras aquí? Bueno, pues bien hallada. ¿Cómo se llama el programa, me has dicho? Pelelate, ¿qué te parece? Magnífico, me parece un título extraordinario. ¿Te sientes un poco desubicado por...? Bueno, me ha extrañado, sí. Sí. O Bueno. sea, el color digo, vamos, sí, pero sí, me parece muy bien, ¿eh? Yo creo que al fin y al cabo eres una persona que, como hablábamos cuando te conocí, de todo público, ¿no? Sí. Lo que pasa, por lo menos de la gente de mi edad eres un poco como el abuelo de nuestra generación. La madre que te pare. Esto Con sí, lo cual, el abuelo, dice la tía. Pero a ti te encanta ser abuelo de España. No, que no soy el abuelo de España. Di la verdad. Soy un chaval, hombre. No, bueno, hombre, no, a mí me gusta... Eso es normal que a la gente le caigas bien y que sepa quién eres, qué has hecho. Y se supone que si te tienen cierta admiración o cierto cariño es porque lo que has hecho no está mal. Entonces, bueno, eso sí, eso es agradable, claro. Eso es maravilloso. Yo, en todo el recorrido que has tenido profesional, porque es larguísimo, yo al fin y al cabo veía Los Serrano de pequeña muy poquito rato, porque mi madre no me dejaba porque acababa muy tarde, me dejaba solo hasta los primeros anuncios. Y ahí pues como que fue tu boom, pero ¿en qué momento fuiste consciente de que ese boom se iba a convertir un poco como un mito? Porque a día de hoy, te lo dije el otro día, o sea, sí. Creo que eres un mito viviente de la televisión española. Bueno, qué horror, todo es malísimo. No, pero antes de Los Serrano, yo en Los Serrano tenía 40 y tantos años, o sea, que no era un crío. Entonces, antes yo había hecho ya series y películas que habían funcionado muy bien, o sea, sí era un tío bastante conocido. Eres un actor ya de renombre. Sí, había ganado ya un Goya con La Buena Estrella, había hecho películas que objetivamente vistas ahora con el tiempo que están bien. O sea y en esos años de los 2000 arranqué muy bien con 2 películas estupendas, La Caja 507 de Enrique Urbizu y luego El Embrujo de Shanghái de Trueba. Inmediatamente surgió lo de Los Serrano porque yo sí había hecho series de éxito. La productora venía de hacer Médico de Familia y Periodistas, que había sido 2 bombazos, y no se iban a jugar los cuartos con un Mindundi, ¿no? O sea que, bueno. Ahí empieza la historia. Lo que nadie se imaginaba era el bombazo que fue Los Serrano.
porque desde la gente que nos dejaban verlo entero porque erais muy pequeños, hasta... Es que si lo comparamos con ahora, que por cierto, el número de gente que ve la televisión es muy parecido. Estamos siempre, al día lo ven 26 millones de personas, 30, una cosa así. Y lo curioso de la historia es que nosotros hacíamos audiencias de 6 y 7 millones de personas, que es una barbaridad. Eso es impensable. Claro, porque tienes que multiplicar por la gente que hay en casa. O sea a nosotros nos veían semanalmente... Eso es una televisión, pero detrás de cada televisión a saber el número de personas Claro, que había. O sea, sí, tú tienes ¿cómo se llama? Esto que te lo pone el medidor ese que para ver la audiencia, pero luego hay más gente en casa, o sea, que no son hogares individuales. Y se notaba muchísimo. O sea, cuando te das cuenta cuando eres una persona conocida es cuando sales a la calle, después de que haya salido algo en televisión, un campeonato, en tu caso, un campeonato del mundo, olímpico y tal, y te saludan todos los de tu barrio. Pero todos, porque si vas al bar, el mismo bar de siempre, no te saludan. Pero el kiosquero, no sé, uno que se cruza contigo y tal. Si te saludan más de 5 es que ha sido un bombazo. Luego miras la audiencia y dices, efectivamente, ha sido un bombazo. Es o sea, verdad. y eso pasaba todas las semanas. Date cuenta que hicimos... el número exacto no me acuerdo ahora, 140 y tantos capítulos. Es que es una barbaridad. Claro, es que son 140 y tantas semanas en 5 años, que es muchísimo. ¿Por qué crees que fue ese boom que caló tanto en la gente? ¿Por la normalidad, tal vez, de la serie? Sí, yo creo, porque tocaba varios elementos. Uno, era una familia, y ahí estamos todos pillados. 2, había un colegio. 3, había un bar. Es que eran todas cosas que la gente se reconocía, y era una familia entera, una familia rara, porque eran 2 chicas y 3 chicos de matrimonios distintos y tal, pero eso ya era una cosa que ya era más o menos habitual, ¿no? Pero empezaba a pasar. Aparecía la abuela por ahí, estaban los... Como que no era una familia perfecta. Y no era una familia perfecta. Y eso daba, yo creo que cercanía, ¿no? Sí, con el público. Y en el colegio no eran los mejores del colegio, fallaban, en fin, bueno, fallaban bastante, en realidad. Había un niño pequeño, o sea, cubría de verdad el espectro ese de los 7, 8, 9 años hasta los 70 y tantos. Totalmente. ¿no? Y eso la gente... o sea, lo que hablábamos eran cosas que se hablan normalmente, pues problemas en el colegio, problemas en la familia, entre los hijos y los padres entre sí, y todo eso la gente lo reconocía. Y luego hay que reconocer que teníamos un equipo de guionistas brutal. O sea, llegó a haber momentos que teníamos 3 equipos de 15. Wow. Claro, porque emitíamos casi nos pillaba la emisión. O sea, rodábamos 6 días y pico por capítulo, que eran larguísimos, eran de 70 a 80 minutos, y bueno, nos pillaba, o sea, emitíamos los miércoles o los jueves y el martes estábamos rodando todavía cosas del capítulo. ¿Cuántos años de tu vida te pudo llegar a robar Los Serrano? Empezamos en el 2002, fue la primera lectura del guión, a grabar el 2003 y acabamos en el 2008, hacia el verano, 5 y medio. Es que en realidad esa familia, ¿no? Que es ficticia, pero para ti tuvo que llegar así en algún punto. Bueno, hubo un momento... como disociarte un poco, ¿no? De la realidad de tu casa, de tu familia. Disociarte de preocuparte. O sea, que nosotros ya nos llamábamos por el nombre de los personajes. Y había un momento que ya no sabías... Si es que estábamos todo el día ahí. O sea, no sabías... se te olvidaba cómo se llamaba... En la vida real. Sí, en la vida real. Entonces era bueno, ahí empezamos a preocuparnos porque... Coño, que esto ya es obsesivo. Pero claro... Era como, se vivía mucho más tiempo en el plató que con esa familia que con nuestra familia de verdad. Era un poco, pero eso al principio no lo notas, pero cuando van pasando los años ya era un y ves poco crecer agobiante. también, sobre todo a los más jóvenes, porque yo creo que tú, desde que empieza la serie hasta que acaba, más o menos, tienes como una misma estética, sí. Pero los chavales, bueno, claro... El pequeño empezó con 7 y salió con 15, o con casi 15, o 13, 14, tenía 7, 8. Los otros crecieron allí. Tete y bueno, que no sé, perdón, Natalia y Víctor, Fran y Verónica tenían 22, 23 y salieron con casi 30. Qué fuerte. Que es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Y luego todo el mundo, porque nosotros, Belén Rueda no era tan conocida como es ahora y no había hecho cine, por cierto, pero es que Belén hace la primera película mientras hace Los Serrano y es mar adentro, que se lleva todos los premios del mundo, incluida nominación al Oscar, que es que tiene narices la cosa. Entonces, le empieza a cambiar la vida a todo el mundo. De verdad, el que estaba más acostumbrado a eso era yo. Claro. Y Jesús Bonilla también, que Jesús venía de hacer... Es que tú realmente ya eras como un actor muy reconocido, sí. y habías ganado lo que tú dices, ¿no? Un Goya. Al fin y al cabo, yo creo que, al menos en el panorama nacional, en el momento que un actor gana un Goya, como que te cambia bastante la vida. Vas a otra categoría, sí. Yo lo comparo un poco como en el deporte, quien gana un poco... pues una medalla. Una medalla a nivel internacional. No te digo una olímpica, pero igual sí un campeonato de Europa, como fue mi caso, ¿no? Yo quedé campeón de Europa y... Y cambiaste. Ese es el... Sí, eso es el equivalente a ganar un Goya en España es
es eso, subes de división, o sea, estás ya en división de honor. Totalmente. Entonces, varía mucho la actitud de la gente hacia ti, pero incluso entre los profesionales. O sea, ya eres un tío respetado porque has hecho una cosa que no tiene todo el mundo. Sí. Lo mismo, si es que el ejemplo del atletismo es muy parecido. Y lo bueno de la historia es que todo el mundo, que menos el pequeño, que no sabía muy bien qué iba a hacer y luego se ha dedicado a otras cosas, todo el mundo tenía claro que querían ser o músicos o actores y seguir en esta profesión. De los protagonistas. Y todo el mundo ha seguido trabajando. Qué bien. Tú, con toda la experiencia que tenías, que al fin y al cabo ya venías de este mundo, ya eras, pues, ya era tu profesión como tal y te ganabas la vida de ello. Cuando viste el proyecto, lo analizaste y viste a lo mejor el primer, segundo episodio, ¿te esperabas realmente el éxito que tuvo? Voy a pecar de chulo, pero yo cuando hicimos, yo no conocía a nadie de los que, menos a Jesús Bonilla, el que hacía de mi hermano. Pero la primera lectura del primer capítulo, yo salí diciendo, esto va a ser un bombazo. Y no nos conocíamos ninguno, pero salió también la lectura, pues una primera lectura, bueno, nadie interpreta, o sea, nadie lo lees y más o menos con... Comentas, ¿no? Sí, pero sobre todo al leer la historia la lees y te fijas un poco en de qué va la historia y tal, pero no lo haces como lo haría luego el personaje, o sea, lo lees. Y, ojo, yo vi que funcionaba aquello. O sea, que funcionábamos Belén y yo como matrimonio, que funcionaban mis hijos, que ya les empecé a dar collejas desde pequeños y tal, que las niñas eran muy distintas a los chicos. Todo eso empezaba a funcionar, que nos reíamos mucho con Molero, que era el que hacía Fiti, y con Bonilla. Coño, yo decía, esto tiene muy buena pinta. Y lo dije al final, y efectivamente tenía muy buena pinta. Y cuando salió el primer capítulo, ya nos quedamos todos... En shock, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que también lo que pasa, y a mí me pasó cuando te conocí, te lo dije el otro día, cuando tuve la gran suerte de conocerte en persona en un petit comité, un poco ambiente de campamento, porque estuvimos varios días juntos, sí, sí. Y te lo dije directamente, y dije, pues la verdad que me ha sorprendido muchísimo el conocerte, porque no sabía si realmente lo que iba a encontrar era las expectativas que tenía. Y tal vez es porque el personaje en Los Serrano realmente es bastante parecido a tu forma de ser luego en corta distancia. Sí, pero no tanto a mí como a mucha gente. No, lo digo en serio. O sea, que yo no soy muy distinto, sí, soy distinto a... Se te adapta bien a tu personalidad real. Sí. O sea, no dista tanto. Mira, a mí cuando me cogieron para el papel y tal, lo que querían era una cosa muy clara que me habían visto en otras cosas, que era que me enfadase. O sea, que yo fuese un tío que fuese muy buena gente... Pero cascarrabias. Pues que eres así. No, soy así. No. El primer momento en el que te conocí, el otro día, te estabas quejando. Y yo dije, tío, sí. ¿estoy en Los Serrano o es que esto es verdad? Pero una cosa es quejarse y otra es el cascarrabias. No, esto querían que... Pues sí, pero tienes razón. Esto querían que lo exagerase. Y funcionaba muy bien, porque era uno que estaba siempre en tensión. Pero por otro lado era un tío muy normal. O sea, que lo que hacía eran cosas normales. Pues le gustaba tomar cañas con los amigos, pues el fútbol, no sé qué, en fin, cosas normales, ¿no? Y eso fue lo que gustó y que enlazó con mucha gente. Sí, yo me parezco bastante, pero no tanto, no soy tan anormal como ¿cómo se llama? Diego. Bueno, te puedes creer que todavía me llama la gente Diego, y yo me quedo, pero niños pequeños, que es una cosa que no entiendo, porque el aspecto no es el mismo. Pero los tíos, no sé. Pero yo creo que no has cambiado tanto. O sea, yo antes cuando te digo que eres el abuelo de España, al fin y al cabo no es porque yo te vea mayor, ni muchísimo menos. De hecho, tú analizas y realmente estás igual. Lo único que la gente echa de menos de ti es el bigote. Que la gente te quiere mucho. O sea, la gente te quiere mucho y creo que, y mira lo que te voy a decir, que a lo mejor me dices, ni de coña, creo que eres de las pocas personas en España a la que nunca van a cancelar. O sea, se te permite decir de todo. ¿Te han cancelado alguna vez? ¿Qué es cancelar? Cancelar es cuando tú dices algo que tú piensas o lo dices en un contexto que a ti te tiene sentido, pero luego la gente o bien lo manipula y lo lleva en tu contra, sí, bueno, o te echan mucho hate por decir algo. Bueno, sí, pero no me preocupa mucho. Habrá gente que yo no le caigo bien, de hecho lo hay. Yo nunca he escuchado ninguna cancelación hacia ti, y mira que has hablado de temas completamente diversos y dispares, y nunca he visto una cancelación. Creo que la gente en sus casas te tiene tanto cariño que les da igual... La mayoría sí. Les da igual lo que digas, o sea, lo que digas está bien. Sí, puede ser, bueno, en general porque tampoco digo barbaridades, quiero decir que mucha gente puede pensar que lo que digo lo piensan ellos también. Sí, siempre tienes a gente que le caes mal, porque es imposible caerle bien a todo el mundo, sería sospechosísimo que le caiga bien a todo el mundo, peligroso. Pero es verdad que la gente que yo le caigo mal comparado con la que le caigo bien es muy pequeña. Sí, yo sinceramente creo, porque la gente no me conoce. O
O sea, no es lo mismo estar 3 días nosotros todos juntos ahí hablando y que vas conociendo a la gente que ver cosas tuyas. Pero las cosas que he hecho tienen mucho que ver tienen puntos de contacto conmigo y la gente entiende que yo soy muy parecido a los papeles que he hecho. Y como los papeles son... Es rarísimo que haga un papel así como de malo. Es que sobre todo porque no me lo creo ni yo, entonces claro, es muy difícil hacerlo. La gente piensa que yo soy un tío que está bien y ya está. Yo creo que eres entrañable, porque incluso, mira, cuando el rap de los Goya, o sea, que ese rap fue un momento que yo creo que todo el mundo va a recordar. Sí. A ti no te cayó Vamos, hate, de hecho en me lo realidad, recuerda. A mí me ¿sabes? recuerdan dos cosas, que el final de Los Serrano, el puto rap de los Goya, y hay otra por ahí que se cachondean El conmigo del jamón también es bastante gracioso. ¿El del jamón cuál es? El anuncio que haces del jamón. Ah, pero bueno, ese ya me lo han quitado. Estoy muy indignado porque me lo ha quitado Coronado. Cago en su padre. Bueno, es igual, no, pero sí, lo de los Goya llegaron a decir unos que lo ponían y decía que era de una secta satánica y que había cantado una cosa que no se entendía y no sé qué, y lo ponían... Que tenía un mensaje subliminal. Sí, que era como los Rolling Stones, era satánico. Yo decía, sí, satánico, pues mis cojones. Eso yo lo he explicado lo que pasó. Pasa que la gente no me escucha. Yo estaba con ese sombrero patético que me habían puesto, estaba a punto de salir y pues yo no sé cantar. Entonces me la había aprendido de memoria y tenía que entrar en un acorde. Tú escupiste lo que te habías chapado directamente. Sí, pero yo lo ensayé el minuto anterior y lo dije normal, o sea, no como lo dije allí. Entonces, antes de A ver, la entrada fue espectacular. Pero justo lo que la gente no sabe es que al lado mío en la entrada, entre cajas, estaba Segura, que es un asqueroso, y me dice el tío, pero así, literal, dice, joder, con el sombrero ese que te han puesto pareces una botella de Coca-Cola. Y en este momento, ¡pum!, suena el acorde. Y yo ya salí como... Tenía que salir por cojones porque no podía hacer que ni te salían las palabras ya. Toma por culo. Y ya. Lo curioso de la historia, que eso es para que vea cómo funciona la cabeza, que enlacé al final de ese patetismo... No, luego lo sacaste. Sí, dije un par de frases que tenían sentido. Coherentes, sí. Y entonces, nada más salir, cuando sacaba la cara del Langui, que la sacaron luego, la gente se ha cachondeado con eso, no te quiero contar. La cara del Langui era un poema, me estaba mirando y dice, no daba crédito. ¿Pero qué haces, desgraciado? Con lo que hemos ensayado y tal. Bueno, pues y al día siguiente... A ver, la letra en sí tampoco era... Era gilipollez, pero bueno... Para hacer un disco, sí, yo no sé para qué dije eso, porque... Yo creo que, de hecho... Lo que hiciste tú le dio un poco de gracia, porque sí, la gente era en las butacas como que ni entraba... Como era gana, no sé qué. No sé qué, no sé. Era horroroso. Bueno, pero al día siguiente el Langui, que estaba choqueado completamente, o sea, debió pasar una noche, entonces hicieron una entrevista en una radio y va el tío y dice, ¿y cuáles son sus próximos proyectos? No, exactamente no tengo ninguno de esos y no pienso volver a trabajar con resines en mi vida. Y entonces la gente se empezaron a cachondear. Bueno, se lo tomaron a cachondeo la gente. Yo creo que tú al fin y al cabo siempre sales con humor y eso te define muchísimo y sabes utilizarlo y controlas el límite del humor. O sea, ¿Qué iba a hacer? ¿Tú realmente crees que el humor necesita un límite? Porque eso también es un melón. Hay cosas... Sí, yo creo que sí. Hay cosas que mejor no... Hay cosas que... Hombre, no hay que hacerse el ofendidito, pero hay cosas que, hombre, si tú sospechas que le van a molestar a alguien, pues ¿para qué las vas a hacer? Porque se puede hacer un humor muy bueno sin meterse, sobre todo el tema de creencias, en fin, de cosas que le pueden afectar a la gente, pues porque o al menos en serio. De cara al público, ¿no? En Petit Comité Petit Comité anda que no hemos largado estos días en el sitio este que estábamos. Pero eso se puede hacer... Yo creo que hemos congeniado también tú y yo porque tenemos un humor bastante parecido, ¿no? Sí, el humor de puertas afuera, o sea, con público hay que tener cuidado. O sea, puedes decir una burrada, pero que sea graciosa, pero no que afecte... Yo no me metería con determinado tipo de cosas. O sea, a mí eso no me gusta. Pues me parece estupendo, Antonio. La verdad que pienso igual que tú y voy un poco en la misma línea. Y ahora te quería preguntar un poco, porque ya te digo que yo soy muy fan y uno de los momentos que más igual me preocupó hacia tu persona fue en el COVID, que se habló mucho y la gente estuvo realmente acojonada. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, la experiencia fue horrorosa. Pero cuando salí, lo que sí, y coincide con lo que estábamos hablando, o sea, la cantidad de gente que me paraba por la calle, sobre todo cuando iba con muletas, que tenía que ir recuperándome porque me quedé sin musculatura y no podía ni andar. Bueno, la gente todavía me pregunta por la... ¿Y qué está? Yo me preocupo, digo, a ver si tengo mala cara. ¿Está usted bien? ¿No? Y ha pasado 4 años de la historia esta. Hombre, la experiencia fue francamente desagradable, porque, bueno, di tú que yo no me enteré de nada, menos cuando las alucinaciones, que me acuerdo perfectamente de todo lo... Y en los delirios siempre, aunque lo he contado con cierto sentido del humor,
siempre se pasa muy mal, porque lo que pasa realmente es que tú te estás ahogando de verdad, o sea, que no respiras. Y entonces eso provoca, la medicación provoca pues que cosas que tienen que ver con tu vida, ¿no? Y tal. Y es un delirio, es como si estuvieses con un colocón espantoso. O sea, que en realidad la experiencia fue horrible, pero te pasó como relativamente rápido por ese trance en el que estabas. Yo no era consciente de que había estado casi 2 meses en la UCI. Y tampoco sabía cuándo estaba. Es que es muy raro, porque tampoco sabes, se supone que si estás en coma no ni sientes ni padeces. Pero yo todo lo recuerdo perfecto. Eso me ha pasado en algún momento. Quiero decir, que yo pensaba que era real, pero para imaginarme que no es un oscuro en tu vida, o sea, ¿lo recuerdas? No, lo recuerdo como que estuvimos el otro día haciendo un programa, igual, exactamente igual. Que no sé a qué se debe eso. No tienen una explicación muy clara. Bueno, sí, tiene una explicación muy clara, que son reacciones químicas del cerebro. Y el cerebro puede hacer cosas, pero asombrosas. O sea, desde cosas buenas para la persona. Por ejemplo, si te falla un ojo, el cerebro hace como que tienes los 2 ojos y tú disimulas, ese tipo de cosas, hasta que se te va la olla y piensas cosas que no han sucedido, pero las vives como reales. Vamos, yo me acuerdo unas cosas que estaba en un puente en la Revolución Francesa y de repente estaba encendiendo un cañón y tal, y me pegó un tiro y me reventó los dedos y tal. Y yo vi los dedos que no los tenía. Estabas metido en tu propia película. Era como dentro de una película. Pero de un realismo que no te puedes ni imaginar. Y luego, claro, al salir, yo me pasé una temporada preguntando, oye, Menganito se ha muerto. Y dice, ¿pero por qué se va a morir Menganito? No. Oye, ¿y Menganita qué ha sido de ella y tal? Pues nada, pues... Ya no sabías lo que era verdad. No sabía lo que era verdad y lo que era mentira, sí. Preguntaba por algunos que luego se enfadaban. ¿Qué preguntas si me había muerto? Y digo, que bueno, era una broma, hombre, no te preocupes. En base a esto, tú siempre has hablado muy claramente de que eres un fiel defensor de la sanidad pública y también te has mojado en muchísimas ocasiones pues eso, a favor de los derechos de los trabajadores, de un montón de cosas sociales que a mí personalmente me parecen súper importantes que un perfil como el tuyo, ¿no? Que creo que eres un estatuto ya a nivel nacional, se moje y hable. Pero ¿realmente te preocupa la situación de la sanidad pública con la situación social-política que tenemos ahora mismo, no solo en España, sino en el mundo, ¿no? A la tendencia que está llevando la sociedad? O sea, me preocupa de verdad porque lo que ves es que estamos en una situación extrañísima. Yo no la había vivido así. Sí, siempre ha habido enfrentamientos, siempre ha habido peleas y siempre ha habido clases. Pero me da la impresión de que se está sobrepasando el nivel ya como de enfrentamiento. O sea, no somos todos enemigos. Otra cosa es que seas un oponente o una persona que piense distinto, pero yo no te voy a matar por eso. Y hay momentos que se dicen unas barbaridades que te dejas un poco abajo. Pero retomando lo de la sanidad pública, es que es fundamental. Y hay un problema gravísimo que los médicos te lo dicen. La sanidad pública está al borde del colapso. O sea, nadie te lo quiere decir, pero hay un Cuanto problema. Más se recorte en este mundo, peor nos va a ir. Si no nos lo tomamos muy en serio, o sea, va a haber problemas, pero muy gordos, porque no quiero hacer referencia al caso cercanísimo de lo de Andalucía y las mamografías, pero estas cosas empiezan a pasar porque no hay medios. Claro. O sea, si se adecuasen, también porque hay que ser justos, somos muchos más que hace 20 años, somos 10 millones de personas más, estamos cerca de los 50 millones, la diferencia es brutal, entonces, pero hay que proveer de recursos a las cosas que son la base del estado del bienestar, sanidad, educación, cultura, infraestructuras, bueno, todo eso tiene que estar bien. ¿No da con los impuestos? Bueno, pensemos fórmulas, pero tiene que haber fórmulas. Bueno, pues ¿se pueden corregir las cosas? Sí, se pueden corregir muchas cosas, pero bueno, pactémoslo entre todo el mundo. En cualquier caso, el número de gente que vota posiciones centradas, que no quiere decir moderadas, centradas es que hay un amplio margen por la derecha y un amplio margen por la izquierda, ahí se podría poner de acuerdo el 70% del país. Señores, bueno, busquemos ese consenso, porque bueno, todo el mundo puede pensar lo que le dé la gana, pero para que se puedan hacer reformas en serio, hace falta que estemos de acuerdo 2/3 del país. Bueno, pues habría que buscar eso, porque hay cosas que se nos van a ir de las manos y empieza a ser peligroso. Olvidémonos de política y de ideologías, la sanidad pública, la educación y la cultura. O sea, como no hagamos algo, vamos a tener un problema gordo. Esto no lo digo yo, lo dice la gente que trabaja en la sanidad pública. Yo creo que hay puntos que no se deben tocar nunca y que nos atañen a todos, no solo en el panorama actual, sino pensando un poco en el futuro, ¿no? En lo que dejamos a los más pequeños, porque yo que soy madre ahora pienso en lo que le voy a dejar a mi hija y no pienso en cómo estoy yo ahora, que probablemente tenga
la posibilidad y la suerte de, en el caso de que las cosas cambiaran, poder pagarle cosas privadas de calidad, pero es que realmente lo que es hoy no es la realidad del futuro. Entonces, no, nosotros estamos mucho mejor que nuestros padres. O sea, muchísimo mejor. Y vosotros también, pero empieza a venir un grupo de gente que a ver qué va a pasar. O sea, no los de 3 años, que eso ya prefiero ni hablar. No porque pase nada, va a depender muchísimo de dónde nazcas. Pero hay otro problema gordísimo que yo no sé cómo se soluciona, no tengo ni la más ligera idea, pero lo del acceso a la vivienda es brutal. O sea, que no haya vivienda para todo el mundo. Y que gente joven no es capaz de irse de casa de sus padres. Pero yo me acuerdo que nosotros nos fuimos, pero no teníamos ni un duro. Pero daba igual, o sea, te ibas entre 4 amigos, alquilabas un sitio y pagabas una casa pues normal, pues con un cuarto decente, con un baño, en fin. Y nos fuimos con 20 años todo el mundo, en mi época. Y insisto, no teníamos y también duro. Sufriendo, porque mi madre me lo dice. Yo me pude ir a estudiar porque tuve que sacar un 10 en bachillerato, hacer un esfuerzo brutal. Mis hermanas me tuvieron que ayudar económicamente el primer año, pero parece que era más fácil. Pero esa posibilidad existía, es que ahora empieza a no existir. Totalmente. O sea, el otro día, no sé, leí un artículo, pero suelto, no tenía que ver con esto, pero pues si te bajan un poquitín las becas, porque la gente que está becada a mí me parece que es ejemplar, porque es que se parten los cuernos de verdad y la mayoría consigue sacar adelante carreras complicadas a base de mucho estudio, mucho esfuerzo, pero no tienen dinero para gastar, pero no tienen nada, porque una beca de no sé cuántos son ahora, 15, estoy diciendo una cifra por decir, 15 o 17, es que con eso no vives. Pues en mi oficio, ¿sabes? Que hay un dicho que es, y tú que eres actor o actriz, dices, ay, ¿en qué bar trabajas? Porque es que no da, o sea, es verdad que en nuestro sector, que es muy especial, porque nadie te obliga a ser actor, igual que nadie te obliga a ser atleta, destacar es muy difícil porque hay mucha gente y gente con unos niveles de preparación tremendos, pero nosotros tenemos un nivel de paro brutal, pero brutal. Pero aparte de eso, que ya lo sabemos, nadie nace sabiendo, te vas formando, vas aprendiendo y tal, pero llega un momento que influyen otros factores que nadie puede controlar. La suerte, haber caído en el sitio adecuado en el momento preciso, historias que te cuenten que sean buenas, que funcionen las películas, es imposible de preverlo. Y a pesar de eso hay gente que se dedica a este oficio, bueno, porque es vocacional. Pero yo creo que todo eso con buena voluntad se podría intentar solucionar. Pues sí, y a mí me encanta que una persona como tú, ¿no?, que al fin y al cabo podría juzgar a las nuevas generaciones, no lo haga, las comprenda y quiera ayudar. Y es por eso que creo que te va a gustar mucho a un invitado que va a venir ahora, que se llama Jaime, que va a tener una sección que habla de la generación Z. Así que, a ver qué te parece. Vale. Bienvenido, Jaime. ¿Qué nos traes hoy? Sorpréndenos. Pues buenas, Antonio. Es un placer estar aquí. Para mí es un placer inmenso. Pues yo busco titulares sobre la generación Z y el titular que traigo hoy es la microjubilación conquista a la generación Z. ¿Sí? ¿Sabes lo que es la microjubilación? No, ni qué es la generación Z. Bueno, la generación Z soy un poco yo. ¿Pero de qué años? Del 2000... Ah, sí. O sea, ¿y yo qué soy? Boomer. Tú sí. ¿Ves cómo sabes? Sí, sabes, tiene un poco de... Sí, pero nunca me aclaro con la... Bueno, sí. Bueno, pues es un concepto nuevo, ¿vale? Eso? Es un concepto nuevo que se ha puesto ahora de moda y básicamente es que ahora mismo los generación Z están utilizando ese concepto para tomar un descanso, en vez de llegar a la jubilación, tomarse un descanso, llevarse 3-4 años trabajando y tomarse un descanso de 6 meses a 1 año para desconectar y centrarse en sí mismo o dedicarse a otra... y entonces con lo que ya han pagado de la Seguridad Social... piden que les paguen la jubilación. Exacto. Pero, o sea, lo suyo es que tú trabajas una serie de años y tienes derecho a... Lo que sí son jubilaciones anticipadas, pero lo de parar... No, parar y reclamar una cosa la parte son las vacaciones, que es básicamente buscar un tiempo dentro del trabajo para poder desconectar un poco y volver al trabajo, pero sabiendo el día de antes que, oye, mañana me toca trabajar. Y otra cosa es esto de la microjubilación. O sea, que por lo que tú has aportado... Como un año sabático, ¿no? Antiguamente... Se llevan 3 o 4 años trabajando para tener ese dinero y poder estar 1 año sin trabajar. Vale, pero eso no es una jubilación. No, entonces no tiene que ver con la jubilación normal. No, es un concepto que se titula microjubilación. Bueno, pero sí, pero es que trabajas, ahorras lo suficiente como para poder estar 1 año sin meses. Exactamente. Bueno, pues es otra cosa. Eso sí, bueno, eso me parece mal. Yo lo que hago es que entre... Proyecto y proyecto, claro, los actores entre proyecto y proyecto sí que hacéis eso de la microjubilación, pero no por filosofía, sino por obligación. Primero, o porque no tienes otro proyecto, que es muy frecuente, o porque tienes suficiente ahorrado como para estar 1 temporada sin trabajar,
Yo, por ejemplo, últimamente, pero esto está hablando de muy últimamente, de los últimos 7, 8 años, yo no cojo más que días sueltos en verano. O sea, yo cierro el 15 de julio el chiringuito hasta finales de agosto. Bueno, es una forma de parar, pero porque yo puedo hacerlo, pero hay gente que no puede hacerlo. Vale. Sí, pero es que hay gente que no puede hacerlo. Sí, pero Antonio, tú eres un poco workaholic, ¿eh? No te creas. ¿No? No, lo que pasa es que se me ve mucho, pero no hago tanto, no. O sea, quiero decir que hago mis cosillas, pero luego tengo una semana libre y tal. Sí, a mí ahora cada vez me gusta más, pues también porque te cansas más, claro. O sea, que no, también hay mucha gente joven que se queja de los jubilados. Sí, eso es me voy a cagar yo en su padre. O sea, eso es directamente, para que suba el nivel, la audiencia de este programa, que salió uno tal que eso de la jubilación y tal. Entonces yo le pregunté, a ver, tonto el nabo, la media de las pensiones españolas, de todos, que somos varios millones de pensionistas, es mil y pico euros. El pico es muy pequeño. Vale. ¿De verdad vives con...? O sea, no. Ya, O sea, no. O sea, que tampoco es para tanto. El problema de la historia es que hay más gente trabajando, pero con empleos más precarios y con sueldos muy bajos. Y es un problema gordo porque cada vez hay más. Y entonces las jubilaciones para cuando lleguéis vosotros a los 60 ya va a estar complicado. Y he de decirte que somos unos afortunados, porque yo hace poco he estado en Canadá y conocí a una mujer que tenía un trabajo de la leche, tal, no sé cuánto, y se acaba de jubilar. Me decía que iba a vender su casa para poder permitirse jubilarse y que probablemente en unos años tuviese que trabajar. Y le digo yo, ¿trabajar otra vez? Y me dice, sí, si te fijas, si vas a bares, gasolineras, hay gente muy mayor trabajando que han tenido que volver a trabajar para poder vivir porque no les da. No les da. Hay que volver a trabajar a la edad que sea. Con 60 y tantos años. No, y 70. más. Y había gente, pues eso, de 80, que tú dices, ¿y qué hace aquí este señor? Pues trabajando porque ya no le da para vivir. A nosotros no nos va a pillar eso. Pero a vosotros es otra historia. O sea, la gente que se dedica, vamos a decir, cultura en general, escritores, pintores, actores, tenemos una cosa que se llama el Estatuto del Artista, que nos permite cobrar la jubilación entera y trabajar por cuenta ajena. O sea, yo cobro mi jubilación entera, que antes no, antes si trabajabas tenías que, la mitad de la jubilación no la cobrabas y tal, ahora sí. Y aparte de eso, tú si quieres trabajar, si te contratan, puedes trabajar por cuenta ajena, no puedes tener empresa. Pero ¿qué tiene de bueno eso para todo el mundo? Pues que tú sigues cotizando a la Seguridad Social. Y la Seguridad Social se reparte. O sea, yo sí entiendo a la gente que ya no puede más. Que no puede, claro. Pero hay muchísima gente trabajando teniendo 60 y tantos años. Bueno, es que, muchísimo. Es que la edad ha subido a 67. Yo me jubilé con 67. Con 67 años. Sí. Cada año que pasa sube unos meses. Un poquito más. O sea, tú te vas a tener que jubilar a los 108, más o menos. Más o menos. Más o menos, igual son 107 o 110, pero es que no sale. Bueno, no lo veo, Jaime. De hecho, ¿a ti te convence? De hecho, tampoco estaba convencido. Solo es un 10% de la población española. Bueno. Y suelen ser, pues, generación Z. Pues nada, voy a seguir buscando titulares. Sí. Un placer. Un placer. Chao, chicos. I love you. Chao, Jaime. Hoy me acompaña alguien que lleva años usando la música para contar algo que muchos prefieren no escuchar. Un artista con discurso, con conciencia y con una mirada que incomoda pero que también despierta. Su voz se ha convertido en un referente y hoy viene a hablar de un tema que para mí es muy importante y que necesitamos seguir escuchando: la identidad y el racismo. Hoy entrevisto al Chollín. Bueno, bienvenido. Qué ganas tenía de que estuvieras aquí. Yo estoy encantado de que me hayas invitado y de estar contigo para charlar un ratito. Ya ves, qué ilusión me ha hecho. Me ha impactado que me conocieras, porque yo te tengo como un icono ya de pues un referente, ¿no? Al fin y al cabo, llevo escuchándote y sabiendo de ti toda la vida y que me conocieras me hizo hasta ilusión, te lo juro. O sea que muchas gracias, lo primero, por venir y por prestarte a charlar, que creo que eres una persona que siempre que abre la boca es para mejorar el mundo. Por lo menos para intentar no dejarlo un poquito peor, ¿no? Que muchas veces da la sensación de que hay gente que su trabajo por la mañana es planear cómo hacer para que alguien se acueste un poquito más triste de lo que se acostó el día anterior. He estado estudiando mucho toda tu vida, tu carrera, y mirando cosas sobre ti, el otro día vi, que de hecho fue mi marido el que me lo enseñó, que decías, ¿no?, que has crecido en una sociedad blanca y eres español, pero que no te sientes español. Y a mí me gustaría saber un poco por qué te sientes así y qué te ha llevado a sentirte así. Bueno, yo creo que es bastante sencillo. Hay un mecanismo, yo creo, en todos los seres humanos que tiene que ver con esas ganas de formar parte del grupo en el que estás.
Nadie quiere sentirse marginado, por eso muchas veces terminamos haciendo cosas que no queríamos hacer, pero queremos ser parte del grupo, entonces las terminamos haciendo y todo esto, ¿no? Y yo, claro, desde pequeño es mi experiencia personal, cada uno tiene la suya. Y me pareció muy curioso que hubiera mucha gente que me la discutiera, ¿no? Como si tuvieran algún poder sobre mi vida, ¿no? Yo desde pequeño siempre he sentido que... lo que decía, ¿no? Que me extranjerizaban, ¿no? Que siempre es, pero ¿de dónde eres? ¿Pero de dónde eres? Y siempre con la duda, ¿no? De que si hacía algo que no gustaba a la gente que estaba a mi alrededor, esa gente me terminaría mandando a mi país, ¿no? No podías opinar. Justificando siempre el por qué estás en tu país, y ¿no? que tenías que ser mejor que ellos, y tenías sobre todo eso, que callarte para no crear polémica, porque si creas polémica en ese momento dejas de ser aceptado porque estás de prestado, no estás en tu casa. Entonces, ese es el motivo por el cual no te puedes, en mi caso, ¿no? sentir español aun siéndolo. Hay dos cosas que da la sensación de que alguna gente no entendió bien, ¿no? Yo soy español, quiera yo o no quiera, quieran ellos o no quieran. Esto es así. Hay una realidad y es que yo nací, crecí aquí, lo he hecho todo aquí. Esto es así. Pero hay otra realidad que dice que esta sociedad que se dice tan inclusiva y tan buena y tan especial no lo es tanto. Está compuesta por personas exactamente igual que cualquier otra. Muchos episodios que me han hecho no querer lo que solamente ellos me podían dar, ¿no? Puedes ser español si yo te permito, ¿no? Es lo que era lo que me decía. Tienes que ser un ciudadano ejemplar para poder serlo. Sí, pero ejemplar en todo momento. Hacia su parecer. Claro, y en todo momento, y según si tú cambias de opinión, yo también tengo que cambiarla. Es decir, yo no soy como tú, yo no tengo el derecho a pensar lo que me dé la gana y a decir lo que quiera, sino tengo que decir lo que tú quieres que diga, porque si no, en el momento, si no me comporto como tú crees que me tengo que comportar, si no digo lo que tú crees que tengo que decir, automáticamente es vete a tu país, ¿no? Entonces es como, pues quédatelo. O sea. Yo te entiendo perfectamente, porque al fin y al cabo yo también he crecido como hija mestiza y en España, porque por ejemplo te vas a otros países como puede ser Portugal, Francia, que el mestizaje ya está muchísimo más metido dentro de lo que es la sociedad. Al fin y al cabo ya están por la tercera, cuarta generación de inmigrantes que llegaron en su día, ¿no? Y al fin y al cabo pues esas personas ya están como súper metidas en la sociedad. Pero a mí sí que es verdad que me pasaba de tener como crisis de identidad, de decir, jolín, es que no sé lo que soy, porque en realidad he nacido aquí, mi madre es gallega, mi padre no conozco a ninguno de mis dos padres biológicos, pero tengo esa información. Mi padre, obviamente, imagino que será africano. Sí. Y como que nunca conseguía decir, vale, pues soy de aquí o soy de allá. Estaba siempre como en el medio, en un limbo que no me dejaba hacerme a mí como adulta, y he tenido que ir creciendo y he tenido que ir haciéndome como persona para realmente tener una respuesta a ese comentario fácil de vete a tu país, ¿no? Claro. Y eso... Yo nunca no me he sentido española porque no he tenido otra cosa a lo que agarrarme. Claro. O sea, yo, al fin y al cabo, como me adoptaron una pareja de gallegos, yo me sentía más gallega que el pulpo, pero sí que he llegado a tener puntos en mi vida en los que he caído incluso en microrracismos sin ser consciente. O sea, claro. Yo no sé si a ti te ha pasado y luego con el paso de los años has ido como focalizándote y realmente diciendo, oye, a ver... Eso me parece súper interesante porque yo creo que el mayor problema que tiene la lucha antirracista es que no hay una definición de racismo como tal que nos valga a todos. Ese es el problema. El racismo muchas veces la gente lo identifica con un grupo de encapuchados en el sur de Estados Unidos quemando a una persona negra con una cruz, ¿no? Y eso no es racismo, eso es un asesinato motivado por el racismo. El racismo va mucho antes. Entonces, el racismo no es una cuestión de que la gente blanca odia a la gente negra, que también. Es la idea... Ciertos, ¿no? Porque a mí en este sentido no me gusta nada generalizar. Hombre, claro. Porque claro. luego siempre lo sacan de contexto y es como, no es todo el mundo, pero sí. Hay un porcentaje que sí que lo hace. No, por supuesto. No, y de hecho es que el racismo... está metido más, es en un porcentaje más grande de la gente que hace acciones racistas. Porque una cosa es hacer la acción y otra cosa es tener interiorizado el racismo. Y como tenemos un poquito de tiempo, sí que me gustaría explicarlo totalmente un poquito más, ¿no? Mi padre creció en Guinea Ecuatorial, lo que ahora es Guinea Ecuatorial, que antes era la Guinea Española. Nació como español porque era un territorio que era parte de España. A mi padre le enseñaron en el colegio que su idioma no era un idioma que se tendría que hablar. Le enseñaron en el colegio que su nombre no era un nombre que se tenía que tener. Tenías que tener un nombre cristiano, tenías que hablar castellano. Ellos no valían lo mismo que las personas blancas y eso es lo que te enseñan en el colegio.
allí en Guinea, estamos hablando de, pues eso, de hace 50 años, lo que les enseñaban en el colegio eran los ríos de España, de aquí, no los ríos de allí. La historia que les contaban era la historia de España, no la historia de allí, porque claro, se supone que eso era España. Bueno, la colonización, básicamente, que es llegar y imponer lo tuyo. Pero ¿no? es que, claro, eso es lo que hacían. ¿Qué le pasa con eso? Que si tú allí en España, porque eso era España, tú tenías unas leyes españolas que te dan a ti menos derechos que a las personas blancas, y somos animales sociales, como he dicho antes, que nos gusta sentirnos parte de un conjunto, y también por estar en un conjunto seguimos esas normas que a ti te hacían ser inferior legalmente, son las que tú aprendes y las que defiendes. De modo que mucha de esa gente que creció en ese ambiente creció como racista, claro, no porque odiara a los negros, sino porque entendía que en ese contexto que los negros eran inferiores que los blancos. De eso es de lo que se trata. Entonces, cuando tú ves a gente, vengo de Dominicana ahora, ¿no? Hablar de pelo bueno y pelo malo. Bueno, es que yo aquí, este es otro melón, bueno, muy fuerte. Pero tiene que ver con lo mismo, porque al final es, claro, cuando a ti te enseñan que hay un estándar, el ser humano es así, y te colocan a un hombre blanco heterosexual. Esto es el ser humano. Entonces, todo lo que no sea esto es algo que debería aspirar a ser como esto. Totalmente. Y eso es muy frustrante, porque cuando tú eres una persona africana, estamos hablando ahora de mi padre, por ejemplo, ¿no? Tú no puedes llegar nunca a ser como ellos. Puedes intentarlo, pero no vas a llegar. De modo que lo que haces es asegurar esa distancia y tener colocados siempre a ellos en un lugar de idealización. Mi padre siempre cuenta que cuando llegó se sorprendió porque él pensaba, estando en Guinea, que aquí en España, pues todas las personas blancas era gente pues como muy leída, muy inteligente, con muchos estudios, ¿no? Y de repente, claro, llegó aquí y decía, pues yo tenía que enseñar a mis compañeros de clase a hacer cuentas, porque no sabían. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Si se supone que esta gente es mejor que nosotros. Es que probablemente su formación académica durante esta etapa que los españoles estuvieron allí en Guinea fuera muchísimo mejor que en muchísimos sitios de aquí en España. Mi marido me lo dice. O sea, siempre dice que en Francia las personas que llegan de haber estudiado en África, ¿no? En las antiguas colonias donde han estado los franceses, hablan mucho mejor francés y tienen un vocabulario muchísimo más extenso que los propios franceses, porque se les ha exigido mucho, y los propios africanos del país que fuera, senegaleses, Burkina Faso, se esforzaban muchísimo para alcanzar esos estándares que realmente ellos creían que les harían pues subir de clase social, claro, ser mejor persona, y es increíble eso. Sí, y sin embargo, si eso lo dices, hay gente aquí que automáticamente lo que hace es responder agrediéndote, porque no quieren ni siquiera imaginar que haya un negro que hable mejor castellano que ellos. Se tiende a entender que hay un orden, y ese orden tiene, insisto, al hombre blanco arriba y a todos los demás por debajo. Y en el mejor de los casos, ese hombre blanco que está arriba te puede permitir que creas que eres uno de ellos durante un ratito, claro, hasta que de repente ocurra algo que te deja otra vez en tu sitio porque yo me merezco estar en el mío, ¿no? Entonces, eso es lo que es el sistema racista, ¿no? Esa forma de graduar a las personas en función de su origen o de su color. Eso es el racismo. Y eso es muy difícil de combatir porque está en todas partes. Cuando tú estás en Europa y oyes hablar de que en Asia están trabajando niños en una fábrica, te puede dar pena. Pero hay algo dentro de ti que lo entiende, porque es como que, bueno, al final esa pobre gente pues tendrá que buscarse la vida, ¿no? Sin embargo, no es concebible que en una fábrica de España o de Europa en general hayan niños trabajando en una fábrica. Eso sí que no, porque esos sí son niños. Los otros son niños, pero son niños diferentes. Y ese diferente es eso, ese tufillo es lo que hace que... que hay clases de personas. Claro, eso es. Y que hay una clase que está por encima, naturalmente. Y no es mi culpa. Yo no quería, pero oye, es así. O sea, no tienen más que ver. Cuando hablamos de civilización, ¿no? El europeo es el que civiliza, pero normalmente no se reconoce el valor cultural del resto de pueblos. De lo desconocido. Claro, cuando se habla de idiomas, pues se habla de idiomas y se hablan de dialectos y luego te empiezas a inventar palabras para no llamar idioma a algo que lo lleva hablando un montón de gente durante miles de años, igual que cualquier idioma que se pueda hablar en Europa, ¿no? Y ahí iba sumando cosita a cosita, y al final eso es lo que construye que la sociedad en la que vivimos sea racista. Y no es un insulto. No te estoy llamando a ti
racista. Estoy diciendo que la sociedad en la que vivimos lo es. Y como lo es, algunas personas entendemos que no es lo correcto, luchamos para que eso cambie. Y tú lo que no te puedes es enfadar conmigo porque yo quiera que tengamos todos una sociedad más justa. Pues totalmente. A mí algo que a veces que he buscado información y tal, he encontrado testimonios, ¿no?, de gente mestiza, que es como los que no están ni en un lado ni en el otro, que siempre dicen, o no siempre, ¿no?, que en algunas ocasiones dicen que han sufrido racismo, ¿no?, por la sociedad blanca, pero que a la vez también se han sentido discriminados por la sociedad negra, porque no son lo suficientemente negros. Sí, lo he escuchado mucho, pero yo te hablo de mi experiencia. Cuando, ya te digo, yo me he criado aquí en España y la familia es de Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial sí te pueden llamar blanco, pero la forma en la que te llaman blanco no es para hacerte de menos. Es más, mientras más claro seas, más posibilidades tienes de lo que quieras allí. Claro. Porque eso te coloca un poco más por encima. De modo que, porque insisto, una cosa es la discriminación y otra cosa es el racismo, que son cosas distintas y muchas veces la gente los confunde. Sí somos distintos, pero que seamos distintos no quiere decir que yo piense que tú seas inferior. Sí. Somos distintos, pero pienso que eres superior. Eso es discriminación, pero no es una discriminación racista y mucho menos negativa. Claro. Hay una cosa que está clarísima y es que cuando tú estás aquí en España, y eso lo has vivido tú igual que lo he vivido yo, les cuesta mucho entender que puedas ser español. Les cuesta mucho entenderlo. Cuando es algo muy sencillo. Hasta que te escuchan hablar. Sí, pero ¿No les te ha cuesta. pasado? Sí, pero... A mí me ha parado hace poco un señor en mi pueblo y me dice, me mira y dice, tú eres la atleta, ¿no? Le digo yo, sí. Tú sí eres española. Ah, gracias. Y yo a mí me da la risa, pero yo les escucho y les educo un poco, ¿sabes? Le digo, ¿por qué? Me dice, porque tú hablas bien gallego. Ah, bueno. Tú no eres como los otros que estos no hablan bien. Tú eres de aquí, yo te escucho y tú eres de aquí, tú hablas nuestro gallego. Claro. Digo yo, ya, pero bueno, hay gente que no habla gallego, que también es de aquí, probablemente sea también de aquí. Yo hablo gallego perfectamente porque soy gallego hablante y hablo gallego con mis padres y así me han educado, pero no es por eso, si tus padres han llegado de República Dominicana en el 1990 y tú has nacido aquí, te has criado aquí y has crecido aquí, a lo mejor no vas a ser gallego como primera lengua, pero también lo eres, ¿no? Y el señor me decía, es como en sus... Pero le costaba, ¿sabes? Claro. Pero el hecho de que solo que me escuchen hablar con acento gallego o en gallego, ya como que me hace mejor. Sí, pero el problema es eso, que es algo subjetivo, depende de la persona que te escuche. Y entonces así no puedes vivir esperando que esa persona en concreto te deje ser española y la otra también te deje y el otro te deje ser gallego. Yo creo que aprendes a vivir como todo el rato justificándote. Es que ese es el problema. Y vuelvo a lo que te decía. Aquí cuesta mucho que te entiendan como español. Sin embargo, cuando estás en Guinea, todo el mundo entiende que en sus familias puede haber alguien mestizo. Nadie duda de que pueda ser guineano. Nadie duda. Es que hay mucho español que no sabe que hay españoles en Guinea. O sea, yo hace poco me he encontrado con una persona que no sabía ni dónde estaba Guinea en el mapa. Claro. No, y te estoy diciendo una persona de más de 40 años, formada y con una educación, o sea, que imagino que sería ejemplar. Y no lo saben. O sea, hay un desconocimiento brutal, como que se ha silenciado esa parte de la historia. Pero es peor todavía, que te encuentras a gente de 60 y pico, 70 años, que estaba viva cuando Guinea era española y que no lo saben. Y que te dicen, pero ¿qué idioma se habla ahí? No es culpa de ellos, yo creo que es culpa de un sistema educativo que, como tú has dicho, ¿no?, esconde ciertas cosas por el motivo que sea. No sé si es vergüenza o qué es, pero que esconde ciertas cosas. Pero la realidad es esa, ¿no?, que hay muchas, que yo me atrevería a decir que la mayoría de la gente de este país, porque cuando se habla de que España perdió las colonias, se dice que se perdió la última en 1898. Y entonces tú dices, bueno, pues entonces, ¿qué pasó en Guinea durante los otros 70 años? ¿No? Claro. Mucha gente, de hecho, descubrió la historia de Guinea gracias a la película de Palmeras en la nieve, que salía Berta Vázquez y Mario Casas, creo, si no me equivoco, y ahí fue que empezaron a conocer esa historia. Yo, porque mi padre siempre me ha querido educar mucho en todo este tema para que yo también me pudiera identificar con algo, porque mis padres se preocuparon mucho, como crecí en una sociedad blanca, en una familia blanca, donde no tenía dónde agarrarme como para yo identificarme con algo, como que me culturizó mucho en ese sentido. Pero muchísimas amigas mías tampoco lo conocían. No, claro. Tiene que ser también, eso nunca, es verdad que ahí peco de no haber hecho el ejercicio, de ver lo difícil que tiene que ser para el padre o la madre blanca educar a un niño que no lo es,
porque por mucho que no quieras, tienes que ver qué es lo que ocurre. Tienes que ver que cuando te ven con él o con ella es como, ¿pero es tu hija? ¿O pero esto de dónde la has sacado? ¿Sí? De hecho, mi padre siempre cuenta la anécdota que cuando yo llegué a casa, ¿no? Yo tenía 10 días y, claro, los mestizos nacemos muy claritos. Y mi padre tiene una abuela, una bisabuela que es brasileña y la verdad es que tiene rasgos bastante... Sí. De hecho, la nariz de mi padre es más africana que la mía, por ejemplo, y yo me parecía mucho a mi padre pequeña, y al principio ellos mentían, decían, sí, igual, sí, Claro, se parece a su padre, claro. nada más que por no dar explicaciones, ¿sabes? Pero luego a mí me fueron, a la medida que fui creciendo, me fueron preparando para la realidad, y bueno, mi madre en un sentido como muy de la palabra, el diálogo, y mi padre, sin embargo, sí que me quería proteger un poco más, y me decían, tú, hija, si te atacan, tú atácales también, pero con argumentos. Y es complicado, porque ellos no tenían herramientas. Al fin y al cabo, no saben lo que es ser una persona diferente en una sociedad como es esta, ¿no? Pero lo hicieron muy bien, ¿eh? O sea, yo les doy gracias todos los días porque me dieron por lo menos argumentos para poder justificarme y decir, estás equivocado, porque esto es así y esto es asá. Y eso es de agradecer porque, imagino, no me pasa, porque mi hija pues es mestiza, hija de 2 mestizos, y su padre, sobre todo, incluso más que yo, como ha crecido pues, en Francia, con un padre de Burkina Faso y una madre francesa del centro de Francia que no habían visto un negro en su vida, y cuando llegó su padre por allí fue como en plan, ¿qué es esto? Pero lo normalizaron súper rápido y creció con unos valores como muy arraigados a la cultura africana y súper orgulloso, pero rodeado de racismo, y él lo pasó verdaderamente mal. De hecho, él estaba estudiando para ser granjero y lo tuvo que dejar porque sufría mucho por eso. Está súper orgulloso de dónde viene y sus padres se lo han enseñado en casa. Entonces, esta parte se la dejo más a él porque lo hace mejor que yo, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. A mí algo que me pasaba de pequeña es que me costaba mucho tener referentes. Tú, Claro. y yo nací en el 95. Por eso digo, claro, yo en el 95 ya era un señor. ¿Quiénes eran tus referentes? Pues fíjate, esto... cuando jugábamos al fútbol de pequeñitos en el barrio, no sé si se sigue haciendo, pero te pedías a jugadores, ¿no? En plan, yo me pido no sé qué, yo me pido no sé cuánto. Entonces, vino un jugador de... A ver, a mí me gustaba Santillana, que era el delantero centro del Real Madrid. Entonces era como, me pido a Santillana y no me dejaban ser Santillana. Hasta que llegó un tal Cunningham, que fue, creo, el primer jugador negro que estuvo en el Real Madrid. Creo también que solamente estuvo 2 temporadas. Pero durante ese momento era como, ya, puedo ser alguien. Yo puedo ser alguien. Luego teníamos en el equipo A, estaba Mr. T, que era el personaje negro, que era como, bueno, pues nada, no podías elegir, era el que estaba, ¿no? Y luego ya sí que es verdad que cuando, pues, con el baloncesto, ahí ya teníamos un lugar un poquito más cómodo. Claro. Otros y yo, ¿no? Teníamos un lugar un poquito más cómodo en el que poder sentir que había alguien a quien la gente admiraba y que se parecía un poquito más a ti, ¿no? Pero no, referentes era muy complicado porque casi todos estos nombres que te digo, pues al final venían de fuera. Y tenían que ver poco contigo en el sentido de que, simplemente con el idioma, ¿no? Claro, no los podía escuchar hablar, o dar un testimonio Y aparte yo no les entendía, ¿no? Yo en aquella época claro, no sabía nada de inglés. A mí me ni nada. pasaba lo mismo. Mis referentes eran las hermanas Williams, porque yo jugaba al virtua tenis y eran las 2 negras que había. Entonces yo siempre cogía a esas, y eran las mejores, y me encantaba. Y luego ya, yo soy del Celta, y mis padres me llevaban mucho a Balaídos a ver, y estaba Cataña. Claro, Cataña. Y para mí Cataña era Dios. O sea, yo te juro que yo veía a Cataña y parecía que estaba viendo, no sé, a Beyoncé, ¿sabes? O sea, y luego ya me metí en mundo música cuando ya vas creciendo, y sí que es verdad que en ciertos ámbitos, como es el deporte y en la música, como que ya era más fácil recoger referentes, pero luego, a la hora de la verdad, en el resto de la vida no había personas racializadas en ningún espacio. Y eso que la pregunta que acabas de hacer, que me parece súper pertinente, ¿no? Lo de referentes, es algo que muchas veces tampoco se tiene en cuenta, porque la gente blanca sí tiene referentes. No, yo. Yo, por ejemplo, claro, tú estás cuando estaba en el instituto, a mí me gusta mucho leer, yo leo bastante. Claro, llega un momento en el que dices, espérate, ¿cuántos libros de personas negras he leído yo? En mi vida, ¿no? Yo a lo mejor tenía 18, 19, ahí ya estás en la universidad, ¿no? Pero por ahí, ¿no? Y empiezas a hacer cuenta y dices, no tengo tampoco referentes en la literatura. En todo lo que tiene que ver con lo intelectual. En lo intelectual. Ajá. Claro, toda la historia, cuando se habla, ahora creo que cambiaron el nombre, pero antes se estudiaba historia universal
Claro. En la facultad, y lo que se estudiaba en la historia universal era básicamente la historia de Europa, porque realmente no existe otra parte del mundo que no sea Europa. La cuna de la civilización es Grecia, y a partir de ahí llegan los romanos, y de los romanos y hasta y todo lo que estaba alrededor. Dice, pero bueno, ¿y eso? Yo no sé, ¿sabes nombres de reyes africanos? Es que nada. De hecho, cuando mi marido me dijo, Compaoré era el rey de Burkina Faso y fue un muy buen rey. Yo, ni idea, no sé nada de cultura africana, cero. De hecho, recuerdo que me decían, no, imágenes, personas que hayan luchado contra el racismo o contra causas sociales negras. Y yo, Martin Luther King, en plan. Luego me decía él, ¿y Malcolm X? Y yo, ¿quién es ese? Lo tengo tatuado aquí. Me dice, ¿no sabes quién es Malcolm X? Y yo, me dice, ¿pero tú sabes quién es Ali? Y yo, claro. Me dice, ¿y no sabes quién es Malcolm X? Y yo, pues ni idea. Bueno, pues me obligó a verme todas las películas, las documentales para culturizarme y tener referentes intelectuales, ¿sabes? Claro. Porque al fin y al cabo yo los referentes que tenía solo eran deportivos, pura y músicos. Claro. Entonces yo imagino que tú en tu mundo, ¿no? Al fin y al cabo, y me parece súper importante decir esto porque, como te dije, me he estudiado tu perfil un montón y me parece que eres un fenómeno, pero estás considerado entre los 50 mejores raperos de la historia. Y más influyentes, ¿te lo imaginas? En el mundo. O sea, fuerte. Decía, bueno, pues en España, en el mundo. O sea, ¿cómo se vive eso? y cómo se llega hasta ahí, ¿sabes? Porque imagino que el camino no ha tenido que ser fácil, porque al fin y al cabo tú empezaste aquí. Sí. Y si me dices que empezaste en Estados Unidos, pues bueno, igual cuaja más fácil, ¿no? Sí. Pero ¿quién te inspiró a ser quien eres hoy en día? Porque... Pues volvemos a lo mismo. En realidad todo gira... O sea, para mí el tema racial ha sido muy importante en mi crecimiento en general si yo no me hubiera encontrado lo que me encontré pues a nivel racismo y demás, yo no sería la persona que soy ni de lejos. Una de las personas que más me inspiró era un rapero estadounidense que se llama Chuck D, que es el líder de Public Enemy, que es probablemente el grupo de rap más importante históricamente de siempre, y era un tipo muy peleón, ¿no? Tiene una canción que se hizo muy famosa que se llama Fight the Power, ¿no? Lucha contra el poder, que también tiene su libro, también me lo he leído 10 millones de veces. Y él era, hablando de referentes, él era un referente porque me parecía que era como el hermano mayor que me hubiera gustado tener, ¿no? Un hombre serio, que no sonreía si no era necesario, no quería agradarte, lo que quería era encontrar un sitio en el que se le respetara. Y a mí eso me pareció súper atractivo, porque yo quería que la gente me respetara, no quería que me tolerasen, no quería que me aceptasen o que me dejasen estar, no, yo quería ser respetado. De hecho, te imaginas un poco eso. A mí me daba un poco de respeto entrevistarte porque decía, pero pues que parece un poco serio. Sí, y luego cuando te conocí eres encantador y súper cercano, pero como que es un poco también tu imagen, ¿no? Claro, claro. Aquí estoy yo. Sí, porque lo he necesitado toda la vida. O sea, yo cuando entraba en el banco con 20 años, cuando quería entrar, le daba el botoncito y si sonaba el pipi pipi no me dejaban entrar. Pero la señora que había estado antes había sonado el pipi pipi y el señor del banco le había visto, le había dado el botón y le había dejado entrar. De modo que cuando yo entraba en el banco tenía que demostrar que era una persona educada, seria, ¿sí? Entonces, mi forma de hablar, mi forma de comportarme, cuando yo quería preguntar por una calle a una persona, tenía que hacerlo desde lejos, que se me dieran las manos. Disculpe, por favor, ¿podría indicarme? ¿No? Con las mejores palabras, con el mejor tono. Entonces, esa contención constante pasa factura. Porque muchas veces yo no sabía cómo, de hecho me ocurre todavía, yo no sé realmente cómo soy. Yo sé cómo me muestro con la gente. Sé que siempre abro un poquito más de espacio de lo que me gustaría para que se me entienda lo mejor posible. Intento vocalizar mejor de lo que probablemente lo haría si no tuviera esa obsesión porque la gente entienda que pues, no eres peligroso, puedes llegar en una conversación a acuerdos, que no vas a utilizar la fuerza, no, que no vas a gritar, que no vas a pelearte, que tienes la inteligencia suficiente como para poder entender lo que te están diciendo y para poder explicar aquello que tú piensas. Claro, eso es muy frustrante. Ahora has tenido 100.000 crisis de identidad. Estar toda la largo de tu vida. Sí, ya te digo, yo soy un trauma con patas. Sí. Bueno, pero mientras te autoanalices y busques caminos, ¿no? para reencontrarte o crear quién eres tú, o sea... Es que no me ha quedado otra. Que normalmente la gente se encuentra o se crea entre los 20 y los 30, ¿no? A lo mejor a nosotros nos cuesta un poquito más, pero... Sí.
Yo lo que digo, yo soy la consecuencia de las cosas que me han ocurrido. Yo no creo en esta idea que veo tanto en redes sociales de que somos únicos y todo eso. No, yo no soy tan importante ni tan poderoso. O sea, yo soy como soy por las cosas que he vivido y por cómo las he gestionado. Me hubiera gustado poder elegir, pero es que no puedes elegir. Yo no he podido elegir ser quien soy. Se dice que sí. Y entiendo a los que dicen que sí, pero mi forma de entenderlo no, yo no he elegido, yo estaba en una situación impuesta, el nombre que tienes es impuesto, el sexo que te toca es impuesto, tu tendencia sexual es impuesta, tu nacionalidad es impuesta, el color de tu piel es impuesto. O sea, realmente tú te encuentras con un montón de circunstancias que no has elegido tú y que terminan conformando tu carácter, tu forma de ser, tu forma de actuar. Y no estoy triste, no soy pesimista. Juego con las cartas que me han tocado. Bueno, pues yo creo que esas cartas las juegas muy bien, porque al fin y al cabo, después de una carrera tan larga, a día de hoy es reconocido porque creo que tienes las letras más intensas, al menos del panorama nacional, y creo que me quedo corta. Y, de hecho, es que la propia reina de España ha usado tus letras en un evento público hablando de salud mental. O sea, ¿cómo te quedas tú en ese momento? ¿Tú lo sabías? No. O sea, fue una sorpresa. Sí, me llamaron para participar en un evento de salud mental. A mí la salud mental es algo que me importa. ¿Cómo puedo ver? Claro, no, pero quiero decir que no voy por ningún otro motivo, sino porque me importa realmente la salud mental. Entonces yo llego allí y me decían que la reina presidía. Pero tú estabas allí. Claro, yo estaba. O sea, que lo viviste en vivo y en directo. A esta distancia. Te cayeron las bragas. Los calzoncillos. Yo estaba sentado aquí y la estaba escuchando así. Y de repente cuando me di cuenta de que está con mis letras, es como, ¡hala! ¡Qué fuerte! Qué fuerte, ¿no? Que me escuche la reina. Pero no fui capaz de entender lo que significaba hasta después. Porque ya cuando termina todo, claro, ella aparece siempre con un séquito de personas alrededor. De cámaras y todo, ¿no? Yo tuve la posibilidad de hablar con ella un rato. Es encantadora. Sí, no, es muy maja. Si es que las cosas como son. Es encantadora. Claro. A mí doña Leticia, es que la conozco desde hace muchos años. Yo la conocí con 16 o así. Fíjate. Y me impactó lo cercana que es, ¿verdad? Y lo autoritaria, es como en planta. Sí. Cuando vi el vídeo me quedé flipando. Claro. Y ahora que me dices que estabas ahí delante, digo, no, wow. Pues, claro, la historia es que justo después de estar hablando con ella, pues ya sacas el móvil para lo que sea y de repente ves que tienes 30 millones de llamadas de todos los medios de comunicación, todos tus amigos, pues las redes sociales tuyas están ahí pues pegando saltos y es como, ¿qué ha pasado? Y dices, es verdad que lo que dice esta mujer lo escucha todo el mundo, ¿no? Claro. La importancia que tiene, el poder que tiene pues esa familia, claro. ¿Podrías decir que ha sido de las cosas más heavy que te ha pasado en tu carrera profesional? Sí, de las más inesperadas seguro. Surrealista, ¿no? Sí, de las más inesperadas seguro. O sea, y de hecho me hizo reflexionar, ¿no? Porque al final yo me dedico al rap, que es algo que culturalmente también ha sido muy complicado de establecer, claro, porque la gente en general tampoco... El inicio del rap, pues... No lo entendía, no lo valoraba y demás, ¿no? Entonces dices, claro, yo vengo de Torrejón, que es un barrio obrero de Madrid, pues eso, que somos todos pues, de barrio, ¿no? Sí. Me dedico a hacer rap, que es algo, pues eso, muy poquito... Si tú tienes 15 años, eres un chico mestizo, vives en Torrejón y haces rap... Son muchos puntos. Y tienes que ser muy buen adivino para pensar que te pueden llegar a pasar cosas buenas, ¿no? Y no solamente terminan siendo buenas, sino que te cogen como referente, ¿no? En algo tan importante como es la salud mental. Pues es como de repente, ¿qué ha pasado en todos estos años para que haya pasado de ser un vándalo? Porque antes eras un vándalo, eras un rapero, los que pintan las paredes, los que llevan las gorras y no sé qué, a ser, pues eso... citado por la reina, ¿no? Fue muy curioso, sí. Yo creo que invitas tantísimo a reflexionar que al fin y al cabo la gente que te escucha una vez se queda porque te explota la cabeza. Sí, o sea, yo la primera vez que escuché una canción tuya fue hace muchísimos años, pero la primera vez que escuché una canción tuya y me senté a escucharla, dije, este pavo es un genio. Bueno, genio no. O sea, este tío tiene algo en la cabeza, no es rap y fuera, no. O sea, te está mandando un mensaje a través de la música y además yo creo que el rap engancha a quien lo empieza a escuchar porque, y esto está científicamente probado, la música interioriza mucho mejor en el cerebro y si encima la música lleva un mensaje positivo y que te haga reflexionar y que te haga mejor persona, sí. ahí ya
Yo ahí soy un ejemplo en primera persona porque a mí me ha pasado. Te he hablado antes de Chuck D, ¿no? de este que era mi referente, y como otros cuantos. A mí el rap me ha cambiado. De modo que puedo entender que el rap que yo haga puede ayudar a cambiar a otros. Me da como cosa pensarlo, pero bueno, al final vengo ahora de una gira por Latinoamérica y te encuentras a un montón de gente a miles de kilómetros de distancia que te dicen siempre más o menos lo mismo, y es: un tema tuyo me ayudó en un momento determinado, o pues eso, me ayudas a colocar mis ideas en la cabeza, bueno, o lo que sea. Quiero decir, yo siento que el éxito que yo haya podido tener tiene más que ver con contactar con la gente y con intentar crear un ambiente agradable. Saludable. Sí, que con ninguna otra cosa. No soy una persona especialmente talentosa, no tengo una voz increíble, no... Simplemente intento ponerle sentido común a mis letras, y hay mucha gente que agradece eso. Es brutal. Y me gustaría preguntarte, y ya para acabar, porque creo que tienes unos valores increíbles, ¿qué mensaje, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? A nivel nacional y mundial, ¿no? ¿Qué mensaje le mandarías a esos jóvenes españoles que te escuchan? Yo creo que estamos en un punto muy importante en el que la balanza se va a caer hacia un lado o hacia otro. Podemos intentar buscar justicia o podemos intentar cargarnos la poca justicia que se ha creado. Puede ser atractivo, no sé muy bien por qué, pero yo lo veo por los estudios, ¿no? Puede ser atractivo buscar un mundo en el que la injusticia te coloca a ti por encima, pero no va a ser nunca la solución, porque la gente que está abajo nunca va a querer estar abajo. De modo que para que todos estemos cómodos, lo más justo es que exista justicia. Y a mí me gustaría que nos diéramos cuenta de que el otro no es tan el otro como nosotros creemos siempre. Ese que tú ves diferente porque anima a otro equipo, o porque tiene otro acento, o porque otra vez tiene otro color de piel, o porque viene de otro sitio. Si tú sientas a dos personas aparentemente muy diferentes y les haces las mismas preguntas, te van a dar las mismas respuestas. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Todo el mundo te va a decir que es la familia. ¿En qué inviertes tu tiempo? Todo el mundo te va a decir que en trabajar. ¿Cuáles son tus sueños? Todo el mundo te va a decir que prosperar. Todo el mundo. Y si eso es lo realmente importante, lo que no nos hace iguales no es importante. No sé si entienden lo que quiero decir. Claro que sí. Entonces, a partir de ahí, intentar construir puentes para intentar entendernos. No todo el mundo tenemos que pensar igual, eso no va a ocurrir, pero sí podemos convivir con gente que sea diferente a nosotros. Es que tú no vas a entrar en mi casa, si es que me da igual. O sea, yo puedo discutir contigo, intentar convencerte de algo, tú a mí también, pero en el momento en el que ya vemos que esa comunicación se termina ahí, si es que tú te vas a ir a tu casa y yo a la mía. O sea, ¿por qué me voy a pelear yo para que tú, por ser una persona gay, no te puedas casar? ¿A ti qué te importa? ¿Qué más te da si tú vas a ir con tu vida? Tú vete en tu casa y ya está, con tu pareja si la tienes, o sin tu pareja si no la tienes, porque la otra persona va a hacer lo mismo, ¿no? Intenta dejar que la gente viva como quiera, siempre y cuando no te afecte a ti a nivel personal, pero a nivel personal de verdad, no de mentira, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa ahora, que la gente se indigna y porque te indignas crees que entonces yo me estoy metiendo en tu mundo, pero es mentira, yo he dicho algo que no te gusta, nada más. Solamente ha ocurrido eso. He dicho algo que no te gusta, entonces, bueno, pues entonces tú sigues haciendo tu vida y yo sigo haciendo la mía. Pero eso tampoco te define al 100% como persona. Para nada. Probablemente no te guste una cosa, pero te guste otras muchísimas más. Y volvemos a lo de antes. Seguro que tenemos muchas más cosas en común que cosas que no lo son. Pero cuando digo seguro es que es seguro. O sea, seguro que hemos visto las mismas series en Netflix, que vamos a comprar la ropa a los mismos sitios, que vamos al mismo supermercado, porque es que vivimos en la misma sociedad, ¿no? Entonces, yo estoy un poco obsesionado con eso, con intentar que la gente entienda que no es ser lo que dicen buenista, ¿no? Es simplemente por pura supervivencia. Tenemos que vivir de una forma amable. Convivir. Claro, tío, vamos a hacerlo de una forma amable. Si da igual, si tú piensas una cosa, tú eres muy de derecha, yo soy muy de izquierda, bueno, pues está bien. O sea, a mí no me gustan algunas de las cosas que dices, a ti no te gustan algunas de las que digo, pero eso no quiere decir que tenga que acabar contigo, ¿no? Que es un poco a lo que estamos jugando ahora, a todo o nada, ¿no? O estás totalmente de acuerdo conmigo o eres el enemigo y al enemigo hay que destruirle, ¿no? Eso me da miedo. No soy del todo optimista, pero lo que sí que tengo claro es que no voy a dejar de trabajar por intentar que haya cierta cordialidad en la sociedad en la que vivo. Pues yo personalmente pienso que mientras haya altavoz a referentes como tú, con mensajes tan contundentes, tan claros y hechos desde el respeto y desde el amor, yo confío en que va a haber un futuro mejor. Ay, así que... Ay, pues yo tengo que decir otra cosa también. Entonces me has preguntado por referentes.
Tú eres una gran referente para mucha gente que pues mestiza, negra, no blanca, y también para niños y niñas blancos españoles normales. Y entiendo que no se te olvida, pero tienes que tenerlo muy claro y te tienes que sentir muy orgullosa por eso. Yo siento orgullo cuando te veo, de verdad. Yo he dicho, no me siento español, pero cuando te veo a ti representando a España, me siento un poquito más español. Un poquito más. Pues, así que gracias por eso. Entonces ya estoy ganando en la vida. Muchísimas gracias. A ti. Pues chicos, hemos llegado al final del PLate. Espero que os haya encantado y nos vemos en el siguiente. Adiós.